En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión solemne para conmemorar el 174 aniversario de la independencia nacional. Para ello hemos convocado al doctor Roberto Casá, miembro de número y expresidente de la Academia y actual director del Archivo General de la Nación, quien nos disertará sobre los determinantes sociales del 27 de febrero de 1844. Permítanme antes que todo presentar las excusas de nuestra presidenta, la doctora Mujien Sambén, quien ha tenido uno de sus recurrentes ataques de asma y no nos va a poder acompañar esta noche. Para dar inicio formal a este acto, vamos a escuchar las notas. ¿Me dicen que no? Vamos a cantar el himno nacional. Exactamente. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo semilibre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Para la Academia Dominicana de la Historia constituye un privilegio extraordinario contar con la presencia en la mesa principal del presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patria, el académico de número de nuestra corporación, el licenciado Juan Daniel Balcácer, que acompaña a los demás miembros de la Junta Directiva de la Academia, el doctor José del Castillo, vocal, Manuel García Arévalo, tesorero, y Amadeo Julián, nuestro secretario. Permítame ahora presentarle brevemente a nuestro conferenciante de hoy. El doctor Roberto Casá nació en Santo Domingo, se puede decir cuándo, 1948. Hijo de María Isidra Bernaldo de Quirós y de José Casá Logroño, y es hermano de Beatriz y Constancia. Casó en 1971 con María de los Ángeles Calzada García, con quien ha procreado a María del Carmen y a Laura. Sus estudios de primaria y parte de la secundaria los realizó en el Colegio Santa Teresita. Fue activista tras la muerte de Trujillo en la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios y la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Militante del Partido Socialista Popular, después Partido Comunista Dominicano. Estudiante de Historia en la Universidad de Amistad con los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú, se gradúa de Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de cuya academia es profesor meritísimo en la Escuela de Historia. Miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia Dominicana de la Historia, de la que fue presidente de la Junta Directiva del año 2001 al 2004. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, España, y actualmente es el director general del Archivo General de la Nación, con una labor que todos le reconocen en el país. Así es que, sin más preámbulos, para el punto central de esta sesión solemne para conmemorar el 174 aniversario de la Independencia Nacional, escuchemos al doctor Roberto Casá y los determinantes sociales del 27 de febrero
de 1844. Ahora que sube arriba se le enseña el tipo con los ojos. Espera. Señores de la Junta Directiva de la Academia, señores miembros del número, colegas de esta Academia, distinguidos invitados presentes, es para mí un honor esta invitación que me formula la presidenta de la Academia, doctora Moquín Adriana Sanben, de disertar con motivo de esta sesión solemne de la Academia que se realiza anualmente conmemorando nuestra máxima efeméride patria. Yo no me voy a referir a detalles de lo acontecido el 27 de febrero, sino que lo voy a enmarcar como momento cumbre del desarrollo del proceso de constitución de la nación dominicana en términos de periodo y en términos de constitución de sectores sociales en el referido periodo. 27 de febrero podríamos asimilarlo como una fecha central de un largo proceso de desarrollo del pueblo dominicano, un proceso ubicado entre los finales de los tiempos coloniales y los inicios de la época moderna. Un periodo que podríamos conceptualizar desde el ángulo de la gestación de un orden nuevo que supera las estructuras coloniales caracterizadas en primer lugar por la desigualdad, por la esclavitud, por la exclusión de la mayoría de color de la población y por la aspiración a la gestación de un orden independiente. Es un proceso accidentado, prolongado, que dura décadas, que se extienden desde el Tratado de Basilea de 1795, que abre la situación de descomposición del orden colonial, hasta la consolidación de la idea de la autonomía del Estado, de la existencia del Estado independiente, que se viene dando al final de la octava década del siglo XIX, con la llegada al poder de los liberales azules partidarios ya de la plena autonomía del Estado Nacional. En ese transcurso observamos un proceso prolongado, frágil, cambiante, sujeto a coyunturas, retrocesos y situaciones confusas, en que va avanzando lentamente, con regresiones importantes, la idea de la nación. Esta dificultad de la gestación del hecho colonial en nuestro país responde a la forma en que se produjo la gestación de esta época. Por una parte, heredamos grandes patrones del coloniaje, se mantuvieron, no obstante, los grandes cambios acaecidos, a los cuales me referiré brevemente a raíz de la aplicación del Tratado de Basilea y de procesos subsiguientes. El país entró en una regresión económica y demográfica que planteó una lentitud de procesos de cara a la gestación de una sociedad moderna. En esa medida, el hecho nacional se encontró con graves dificultades, pero respondía a la dinámica progresiva de los tiempos. Es decir, que el 27 de febrero se inserta en los rasgos profundos de la historia dominicana del siglo XIX, que radicaron en esta época de transición prolongada entre el coloniaje y la sociedad moderna. En esta época vamos a advertir grandes cambios, al mismo tiempo que la persistencia de herencias importantes provenientes de la colonia, tanto en términos de estructuras sociales como de instituciones, mentalidades y proyectos. El Tratado de Basilea abrió este proceso de manera abrupta, si se quiere, porque respondió a algo exógeno
al funcionamiento de la sociedad local, de la sociedad dominicana en gestación, como fue la entrega de la soberanía del país a Francia. Esto provocó un desconcierto tremendo y planteó desde ese primer momento una crisis existencial en grandes porciones del colectivo dominicano que tuvieron que hacerse cargo de su destino, aun con todas las dificultades que esto entrañaba. De manera que, simbólicamente, estamos hablando de que el Tratado de Basilea pone fin a 3 siglos de existencia colonial y abre una época de cambios, una época de revoluciones, de cambios de soberanía y de modificaciones de los patrones sociales y de emergencia de nuevas relaciones sociales y de clases. El punto central de esta variación radicó en 2 elementos. Tiene una doble connotación. Por una parte, la emigración de la clase superior dominicana, que en su gran mayoría, sobre todo los estratos verdaderamente superiores que se habían reconfigurado a lo largo del siglo XVIII, que se basaban en los lazos coloniales, en los métodos de exclusión, en las relaciones patriarcales de la esclavitud. Y en segundo lugar, precisamente, el acompañamiento de este vacío social fundamental con la descomposición de las relaciones sociales en que se basaban estos grupos dirigentes coloniales. En particular, el punto crucial al respecto radica en la integración del fin de la esclavitud con la formación generalizada del campesinado. Esto tiene componentes novedosos. Fuera de toda duda, y nos vamos a encontrar con procesos en que la formación del campesinado y la formación de nuevos grupos sociales urbanos toma cuerpo por medidas de corte institucional, medidas políticas, administrativas, pero al mismo tiempo respondió a determinantes de largo plazo en el sentido de que la esclavitud nunca tuvo un arraigo profundo en la sociedad dominicana del siglo XVIII. La historia dominicana desde el XVIII y posiblemente desde el mismo XVI comportó rasgos peculiares, únicos, particulares de nuestra evolución histórica en el sentido de la integración de sectores sociales. Debilidad del esclavismo, debilidad de los sectores superiores, mestizaje generalizado y al mismo tiempo acercamiento de sectores sociales que está en la clave de la constitución original del pueblo dominicano a lo largo de los siglos coloniales. De manera que cuando adviene el Tratado de Basilea de 1795, podemos entender que existía ya un pueblo integrado que se reconocía por la posesión del espacio geográfico, por rasgos culturales comunes, por proyectos comunes que trascendían en buena medida, no completa, pero sí en buena medida, las exclusiones propias del coloniaje. Y esto va a formar parte de la dinámica histórica de las décadas ulteriores, en el sentido de que se plantea en ellas la superación de los restos del orden colonial que evidentemente, por razones de esta regresión económica demográfica, van a tender a subsistir durante largo tiempo. Desde los primeros momentos del final de la época española, nos vamos a encontrar con medidas administrativas que responden a un cambio de época en el sentido económico y social. Por una parte, el cese de la dependencia del comercio ganadero
a partir de la guerra, desde antes del mismo Tratado de Basilea, de la guerra fronteriza de 1793, ya plantea una disrupción que obliga a nuevas actitudes en relación a la reproducción económica. Lo vamos a encontrar con muchos otros componentes, entre los cuales podemos subrayar el cese del envío del situado, gracias al cual se sostenía la administración colonial desde inicios del siglo XVII. Es una época nueva, es una época que plantea entonces, conjuntamente con el vacío social, el fin de la esclavitud, un papel novedoso de las ciudades, ya que a través de ellas se va a producir en adelante la integración del país al mercado mundial. Antes no existía prácticamente, puesto que a lo sumo teníamos un comercio muy débil con otras colonias españolas y sobre todo un comercio fronterizo que le confería consistencia a la reproducción económica en el siglo XVIII. Es un cambio que plantea nuevas figuras sociales, no solamente un papel en abstracto del papel de las ciudades, sino la emergencia de nuevos grupos y con ellos de nuevas actitudes. La administración francesa, iniciada en 1802, por ejemplo, de una vez abrió los puertos de manera instantánea como vía obligada de supervivencia, dado el hecho de que había cesado el comercio fronterizo, lo cual se agudizó a partir, por supuesto, de 1804 con la creación del Estado haitiano. Este proceso novedoso de campesinización generalizada, podríamos decir casi total en el medio rural dominicano, y de gestación de las clases burguesas urbanas, se produjo de manera prolongada y lenta en compañía de persistencia de rasgos coloniales importantes, particularmente la propiedad del suelo o de gran parte del suelo. No obstante las medidas de los ocupantes, primero franceses y luego haitianos, de nacionalizar la tierra, sobre todo las propiedades de la iglesia, la secularización de los bienes eclesiásticos, una medida importante, pero que finalmente no conllevó a la destrucción global de las relaciones de propiedad existentes, dada la resistencia de las porciones de menos categoría social de los propietarios terratenientes, los llamados ateos. De manera que, en medio de este panorama de avance lento, de descomposición lenta, se van a ir gestando nuevos grupos sociales y nuevas ideologías, nuevos parámetros ideológicos que reclaman la situación particular del país. El gran problema que se plantea es la gestación de un nuevo orden y su fundamentación económica. Y desde entonces nos vamos a encontrar con propuestas de nuevo corte, la aparición, grosso modo, desde los primeros años del siglo XIX, de las ideas liberales que ya provenían de los casos de Inglaterra, del constitucionalismo inglés, de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y de las síntesis ideológicas que se realizaron inmediatamente después de la Revolución Francesa. Lo vamos a encontrar con una porción ya burguesa, de inspiración burguesa en los letrados, en que proponen medidas civilizatorias para propiciar el desarrollo económico. El punto crucial, como ha sido expuesto por Raimundo González a propósito del siglo XVIII, radica en la sujeción de la masa rural campesina para que se tenga que integrar a una lógica de desarrollo económico.
Los propietarios tradicionales son absolutamente reacios a esta visión, se aferran a las relaciones sociales existentes y evocan el pasado colonial como panacea de una vida buena, con lo cual surge, se deslinda, una corriente ideológica que podemos calificar en términos generales como conservadora. Desde el primer hecho de expresión de la autonomía nacional en la guerra antifrancesa llamada de la Reconquista de 1808, nos vamos a encontrar con ambas corrientes ya en la escena. Un sector de los propietarios ganaderos, dirigido por Juan Sánchez Ramírez, que propugna por el retorno al dominio de España, y un sector de los pequeños propietarios, dirigido por Ciriaco Ramírez, que ya emite los primeros elementos de un proyecto de nuevo tipo de corte independentista y de corte nacional democrático. En torno a estas coyunturas nos encontramos con muchos elementos todavía, a mi juicio, pendientes de desarrollo. Podríamos hablar de registros ocultos todavía, que deberán ser objeto de estudios a profundidad por parte de los investigadores y que cubren incluso procesos posteriores, por supuesto, como las actitudes de la población dominicana ante el dominio haitiano instaurado en 1822 o las reacciones ante la reincorporación del país a España en 1861. En todo caso, podríamos hablar de que en estos episodios se plantearon situaciones confusas, difíciles de aprender todavía, que expresan, en fin de cuentas, a mi juicio, la lenta y difícil emergencia de la idea nacional. Esto lo vemos a propósito ya de los atisbos de cuestionamiento del orden colonial a partir de 1808, la época de reincorporación a España a partir de este año se caracteriza por su fragilidad extrema, por su inviabilidad y por la emergencia de movimientos nacionales y populares que de una u otra manera cuestionan la subordinación al exterior de condición colonial y las relaciones sociales tradicionales. En tal sentido, ya desde los años posteriores a 1808, igual que en el caso de la divergencia entre las actitudes liberales y conservadoras, lo vamos a encontrar con una lógica social de masas completamente distinta. El pueblo trabajador que se ha unificado bajo las relaciones de libertad personal del campesinado, que siguen avanzando no obstante la reinstauración de la esclavitud en 1802 con la llegada de los franceses. No obstante todo ello, finalmente el campesinado adopta la posición de clase universal que se mueve históricamente en la defensa de ese estatus de mejoría social objetivo. Es común que en análisis históricos se conceptualiza las actitudes de las clases subalternas como de facilidad. En este caso yo propondría una visión más activa de parte de esta masa popular, en el sentido de que está defendiendo las ganancias sociales, las instituciones, los mecanismos que permiten la reproducción de la libertad personal. El hecho nacional en esta lógica campesina está ausente de manera deliberada en el sentido activo de construcción de un orden nacional independiente, pero al mismo tiempo constituye la base posible
de este orden nacional. Lo vamos a ver en episodios como el apoyo generalizado de la población rural del país al proyecto urbano de la ruptura con Haití de 1844. Fue un proyecto burgués de las clases burguesas incipientes en ese momento, pero que gozó del apoyo generalizado de la población, con muy ligeras excepciones que tal vez más adelante podamos mencionar, mínimas y casi irrelevantes, en todo caso simbólicas. Lo podemos encontrar en las actitudes difíciles, cambiantes, complejas y difíciles de aprender de la población dominicana ante la reincorporación a España en 1861, después de una vida agónica de un país que no lograba concretar un proyecto de guerras civiles crónicas, de agresiones haitianas crónicas y, por tanto, de reservas en diversos estamentos de la población, pero que finalmente ceden ante la reafirmación del orden nacional en la Guerra de la Restauración de 1863 en adelante. Todo esto nos plantea los elementos sociales de esta agenda. En ese sentido, el país cambia en la medida en que el cese de la soberanía española de 1795 nos acerca a procesos internacionales, en primer lugar a través de Haití, la Revolución Francesa por vía de la Revolución Haitiana, y a otros procesos, particularmente los movimientos de independencia de América del Sur. Es decir, el nuevo escenario político abre la posibilidad de nuevas relaciones, de nuevas actitudes, de movimientos activos en pos de los objetivos de la libertad y la igualdad. Abruptamente, de una existencia prácticamente pasiva a lo largo de los siglos coloniales, se abren procesos novedosos de participaciones activas, y al mismo tiempo vamos a percibir la persistencia de herencias coloniales importantes. Me planteo, en primer término, la conceptualización de estos rasgos originales de la historia dominicana del siglo XIX alrededor de la cuestión étnica. El país estuvo muy influenciado por los acontecimientos de la Revolución Francesa de una manera excepcional en las colonias españolas, a través de la incidencia de Haití, desde época todavía en que era colonia francesa, Saint-Domingue, hasta 1804, y de ahí en adelante, con más razón, en diversos momentos de parte del Estado haitiano, al grado de que, como todos sabemos, fuimos una dependencia del Estado haitiano entre 1822 y 1844. Sin embargo, los rasgos constitutivos del colectivo dominicano en ningún momento siguieron los pasos de la constitución de la sociedad haitiana. Es decir, desde el mismo momento, las herencias coloniales persistieron, en particular la tendencia a la integración de los grupos étnicos y sociales, y al mismo tiempo con la apertura hacia una consolidación de las relaciones de acercamiento, de las relaciones de igualdad, que ya tenían un fundamento en la época colonial, pero que ahora se expresan con posibles derivaciones políticas. En ese sentido, estamos en presencia de los fundamentos de la ruptura con Haití de 1844, del 27 de febrero. Duarte enunció correctamente, lo cual podría parecer un tópico superficial, pero expresa en realidad una idea profunda de que los dominicanos y los haitianos nunca podrían fundirse,
porque lo que estaba manifestando el padre de la patria de manera profunda, aunque no elaborada, era que en definitiva los rasgos de la nación dominicana, del colectivo del pueblo dominicano, diferían no solamente en cultura, sino también en mecanismos de integración social de los existentes en él. El proceso posterior a 1795, no obstante todas estas diversidades de corrientes y de actitudes, de lógicas de reproducción y de acción social, tendió a acercar a los colectivos. Y es la base de que desde el pueblo se va constituyendo la posibilidad de la nación a través de las ideas modernas de igualdad y libertad, enarbolada particularmente por los liberales, que son los hacedores del hecho nacional, y que rompen las dificultades en la masa mayoritaria de la población y la oposición, en algunos momentos muy fuerte incluso, como vamos a ver inmediatamente después del 27 de febrero, de los sectores conservadores de esa posible senda. Es el término que pauta a largo plazo la definición del colectivo, en el sentido de que finalmente los dominicanos van a escenificar capítulos de lucha por la libertad, es decir, la autodeterminación, y la igualdad, es decir, la igualdad de derechos sociales en el sistema político y social. Debemos entonces referirnos centralmente a qué pasó para que se produjera el 27 de febrero, por qué los dominicanos estuvieron dominados durante 22 años por el Estado haitiano. Yo diría que, en términos generales, esto respondió a una coyunturas frágiles, difíciles. Núñez de Cáceres expuso el sentir de una porción importante de la clase dirigente criolla, yo diría el sector central, con capacidad cultural y política, pero al mismo tiempo no logró la unidad de todos estos sectores. La Iglesia se opone a este proceso, aunque pequeña, era influyente. Los nacionales españoles, aunque pocos, eran influyentes. En fin, hay suficientes elementos que permitieron el descontento con una medida crucial, como todos sabemos, de este experimento independentista que abre la época de existencia ya del Estado independiente de ahí en adelante, que fue la no abolición del esclavitud. Esto fue crucial. Desde luego abrió grandes disensiones, como sabemos, movimientos fronterizos estimulados por el Estado haitiano, que respondía de palabra a una propuesta liberal y que de hecho, claro, después de su implantación en febrero de 1822, aplicó algunos parámetros importantes de la reforma liberal que tendieron a estos procesos profundos de generalización del campesinado y de emergencia de las clases burguesas. Las medidas son claras: abolición de la esclavitud por segunda vez, repartición de las tierras a los antiguos esclavos y a otros que las solicitaran, confiscación de los bienes de la Iglesia, confiscación de los bienes de los ausentes, de manera que el Estado haitiano, o el Estado, quedó como propietario de la gran mayoría del fondo territorial del país. Algo único, muy particular, pero que forma parte de esta trama en que finalmente el Estado haitiano asume posiciones objetivas contradictorias en el sentido de contribuir a precipitar más todavía la decadencia de las relaciones coloniales y de la emergencia del campesinado como clase universal trabajadora y de los polos todavía muy exiguos burgueses, pero de los cuales tenemos suficientes elementos
en estos registros dispersos y ocultos de una época particularmente oscura todavía para el conocimiento histórico, que reclama, por supuesto, nuevos elementos. Pero conjuntamente con esta función objetiva del Estado haitiano en el sentido de contribuir al desarrollo histórico, genera cuestionamientos importantes en el seno de la población. Y esto permite la unidad de prácticamente todos los sectores sociales en contra de estas propuestas de medidas del Estado haitiano. Yo solamente le citaría dos que son fundamentales. La resistencia de casi todo el mundo a la disolución de los terrenos comuneros. Eso está bien explicado en los motivos del manifiesto del 16 de enero de 1844. Los terrenos comuneros eran fuente de funcionamiento de esta débil capa terrateniente y al mismo tiempo de libertad social del campesinado. De manera que todo el mundo se opone y el Estado haitiano se muestra impotente ante la resistencia de los dominicanos. Una resistencia que hay que tipificar, puesto que no se manifestó de forma política generalizada, salvo algún que otro capítulo menor que no tuvo grande trascendencia, como un intento insurreccional en Sabana de la Mar, la conspiración de los Alcarrizos y algunos otros capítulos menores que han sido ya descubiertos en tiempos más bien recientes. Lo fundamental al respecto es que, paradójicamente, las relaciones existentes en la época haitiana propiciaron esta formación de las clases burguesas que no se correspondía con los moldes administrativos y de relación con el centro del Estado haitiano. Tenemos muchas señales. De 43 generales que había en Haití en 1843, solo 2 eran dominicanos, de los cuales uno de ellos en realidad era un haitiano, que se había establecido con las tropas de Toussaint Louverture a inicios de Jean-François, sobre todo a inicios del siglo XIX en el país. De manera que se abrió un conflicto no declarado entre una situación de avance histórico lento, pero avance en fin de cuentas, y una situación de subordinación nacional de la generalidad de los dominicanos. Es muy difícil caracterizar la época haitiana de otra manera. Desde luego todo dependerá de las visiones, de los objetivos, de los parámetros que usen los historiadores. Es evidente que hubo exageraciones importantes de parte de los historiadores tradicionales de pintar la época haitiana como una plena de horrores, pero al mismo tiempo puede resultar sumamente cuestionable y de difícil demostración abogar por una supuesta época dorada del campesinado. Es verdad, se abrió la libertad social, se consolidó la libertad social, pero al mismo tiempo el colectivo dominicano estaba sujeto a la inferioridad nacional. Se intentó abolir la lengua. Hoy día se habla de que no fue así. Sí fue así. Se prohibió la confección de actos administrativos en idioma español, pero la realidad de las cosas impidió que esto se llevase a cabo. Es decir, hay una resistencia objetiva, además inevitable, puesto que en una población que no hablaba el francés era muy difícil obligar que las relaciones jurídicas se normaran en idioma francés. En fin, es un conjunto de elementos que hacen que el sistema administrativo militar del Estado esté carente de participación dominicana. Y de más en más resultaba esto un problema que sin embargo no se manifestó durante mucho tiempo, en lo que podemos leer un estado de
dificultad de gestación de propuestas políticas alternativas por todo lo sucedido en los inicios de la dominación haitiana. Habría que esperar, como en efecto fue, a un proceso de descomposición de las bases fundacionales del Estado haitiano que se abrió en 1838. No fue una casualidad que la fundación de la Trinitaria en 1838, a pesar de ser un hecho bastante aislado y de muy escasa repercusión, pero no de importancia histórica, repercusión inmediata, coincidiese con la apertura de una oposición liberal que obligó al presidente haitiano Jean-Pierre Boyer a efectuar sucesivos golpes de Estado, puesto que implicaban el desconocimiento del pacto constitucional que garantizaba, en teoría, la libre escogencia por parte de los electores existentes pautados en la Constitución haitiana de los representantes de la Cámara de Diputados. Jean-Pierre Boyer empieza a desconocer esto y se entra en un proceso creciente de descomposición que tiene capítulos que no vamos a entrar en ellos, entre los cuales podemos destacar el terremoto del 7 de mayo de 1842, que generó una conmoción en todo el país, con 10.000 muertos en Cabo Haitiano, una impotencia patética del Estado haitiano, 500 muertos en Santiago de los Caballeros, desbordamiento de bandas campesinas, depredadoras y delictivas, en fin, una catástrofe social fue ese terremoto, y así otros sucesos que terminaron en una conspiración liberal en el sur de Haití que llamaba a la implantación de un nuevo orden. No por casualidad, la Sociedad de la Trinitaria se activa o se reactiva y cobra real consecuencia política después de la caída del presidente Jean-Pierre Boyer, cuando hacen explosión los factores contradictorios en que se desenvolvía la comunidad nacional haitiana. Yo expresé el hecho de que los rasgos fundamentales de la historia dominicana fueron muy distintos a los de la haitiana. Repasemos brevemente el hecho de que el Estado haitiano estaba minado por contradicciones prácticamente irresolubles. Contradicciones que tenían su punto de fundamentación en una ruptura étnico-cultural entre segmentos de la población y que tiene manifestaciones de guerra crónica, de oposición radical entre los llamados negros y los llamados mulatos, de oposiciones regionales entre sur, norte y oeste, y desde luego de oposición regional, para decirla de alguna manera, que estaba ya presente con claridad de los dominicanos, es decir, del este, y de partidarios o enemigos del gobierno dictatorial de Boyer, tras lo cual hizo aparición un nuevo componente que termina de precipitar este caos en el Estado haitiano, que fue la guerra campesina. El Estado haitiano tiene que acudir ante la crisis grave que presenta en su interior y lo que significó la secesión de los dominicanos a un nuevo orden político de colocar presidentes negros para que siguieran dominando los grupos llamados mulatos, tradicionalmente dirigentes desde los inicios de la independencia de Haití, sobre todo en el sur y el oeste. Bueno, evidentemente, contrario a esta tendencia de disgregación, de dispersión de factores sociales, dirigentes y trabajadores en el Estado haitiano, el hecho del 27 de febrero expresa la posibilidad de integración de un proyecto común de parte de sectores sociales y políticos alrededor de la superación de la dominación haitiana. Esa es la clave del proceso. Y esa clave tiene a su vez un fundamento
en estos rasgos profundos de tendencias integrativas de la sociedad dominicana desde tiempos coloniales. Pero al mismo tiempo se expresa en esta disposición a la ruptura con Haití un hecho progresivo, como posibilidad, como propuesta, que enarbola Juan Pablo Duarte, y es su gran mérito histórico de formularse la ruptura con Haití como preámbulo de la constitución de una república social y liberal, democrática. Y esta propuesta es la que guía la gestación del 27 de febrero, la génesis del 27 de febrero. Claramente es deliberada en el sentido de cuestionar el retorno a la soberanía española o el dominio de cualquier potencia, como rápidamente se hizo sentido común entre los sectores decididamente partidarios de una visión conservadora. Yo debo expresarles que, a mi juicio, en estos registros ocultos, pendientes de dilucidar, de descubrir, de analizar, podríamos encontrar al mismo tiempo que esta polarización, liberales, demócratas trinitarios, duartistas, conservadores anexionistas, posteriormente santanistas, en ese momento afrancesados, además de esta polarización, nos vamos a encontrar con un margen mayoritario, a mi juicio, ampliamente mayoritario, de sentido común de que la ruptura con Haití debía llevar a una sociedad independiente, a un orden político independiente y a una sociedad libre, moderna. Es el sentido común de las clases burguesas, de las clases que ven el futuro con un sentido progresivo. No son puntos de vista, a mi juicio, deliberadamente opuestos a los conservadores, y en ese sentido nos vamos a encontrar, en mi juicio personal, en la apreciación del estudio que hice de esa coyuntura, de márgenes de coexistencia, de comunidad de pareceres alrededor de esto. Por esto, al mismo tiempo que se presenta esta polarización extrema, liberales duartistas, conservadores anexionistas afrancesados, nos vamos a encontrar con una posición mayoritaria de sentido común ante la cual tienen que inclinarse estos sectores polarizados. Si nos fijamos detenidamente en lo que dijo Duarte, nos vamos a encontrar con que sus ideas democráticas, progresivas, revolucionarias, no estaban en la palestra del debate inmediato. Y nos vamos a encontrar con un hecho todavía más revelador al respecto. Y es que los afrancesados ocultaron todo el tiempo su propuesta real. Es decir, esto fue hecho siempre en el mayor secreto. No se podía admitir que su proyecto era volver al coloniaje, puesto que el sentido común mayoritario y lo único que podía unificar a la masa burguesa urbana con el pueblo era el orden independiente. Por una sencilla razón: el dominio haitiano había implicado ganancias sociales importantes que la masa campesina no estaba dispuesto a aplicar, y de lo cual había ya suficientes evidencias en tiempos anteriores, como en la guerra de liberación antifrancesa. De manera que nos encontramos en esta coyuntura de crisis del Estado haitiano con la emergencia objetiva de la posibilidad de una unidad nacional que le da consistencia y posibilidad al 27 de febrero, no obstante las dificultades enormes que entrañaba. Haití tenía alrededor de 700.000 habitantes y era un país sustancialmente más rico que la parte dominicana de Santo Domingo. Nosotros teníamos 150.000 habitantes, es decir, era un desnivel brutal que hacía para muchos inviable un proyecto de independencia y que le daba consistencia también, al parecer de los conservadores. Nos vamos a encontrar con realmente el planteamiento de que no era posible. Ellos lo creían. Solamente hay que ver la correspondencia entre Pedro Santana y Tomás Bobadilla en los días siguientes al 27 de febrero. Realmente estaban convencidos, sobre todo Santana, más que Bobadilla incluso, de que no era posible sostener un Estado independiente,
que era imperativo, inevitable, acudir a la protección extranjera. Pero eso se hacía en secreto. Mientras tanto, en realidad, los dominicanos lucharon por la libertad contra Haití y por la libertad a secas, en el sentido de excluir, porque eso no estaba en la agenda pública, cualquier otra posibilidad. Y en este sentido nos vamos a encontrar con hechos suficientemente aclarados, pero que hasta hace no mucho estuvieron dentro de estas agendas ocultas, como el Plan Levasseur de 1843. El cónsul general de Francia incita a los diputados dominicanos que resultan de la defenestración e expulsión del país de hecho de Juan Pablo Duarte y capitalización por parte de sus enemigos conservadores de la representación en la Asamblea Constituyente de Puerto Príncipe. El Plan Levasseur indicaba la designación de un gobernador francés. Es el punto fundamental. Vamos a estar gobernados por Francia. Existe el Estado Dominicano de nombre, pero en realidad es una ficción en los términos de Jiménez Grullón, puesto que, y ahí en términos literales absolutos. Pero en la resolución secreta del 8 de marzo, si bien se reconoce en términos generales el Plan Levasseur, hay cambios importantes. Uno, no contemplado originalmente, que es la cesión a perpetuidad de la península de Samaná, y el más importante, que cambia el proyecto original del Plan Levasseur, que es la ya no designación de un gobernador francés. Eso es importante, a pesar de que la resolución del 8 de marzo, como todos sabemos, se mantuvo en secreto y durante largas décadas se dudó incluso de su existencia. O sea, quedó como un registro secreto, real, pero en rumores, cuyo texto incluso originalmente cuando fue descubierto fue considerado una falacia, una falsificación, un documento falso. Bueno. Nos encontramos con comunidad de intereses, comunidad de miras, de proyectos y al mismo tiempo con diversidades que se expresan en un hecho tan fundamental como el tránsito instantáneo de la hegemonía de los liberales trinitarios. Hasta el 27 de febrero, Francisco de Rosario Sánchez, cabecilla de ellos en ausencia de Duarte, designado presidente de la Junta Central Gubernativa, pero dura 24 horas, como todos sabemos, y es sustituido por el cabeza del sector conservador, que se aviene al plan de los muchachos, que es la creación de un Estado plenamente independiente, como se manifiesta en el manifiesto firmado por todos ellos, por los dos sectores, del 16 de enero de 1844, o sea, de mes y poco previo al 27 de febrero. Estado plenamente independiente. Y ahí viene la manzana de la discordia. Los conservadores se sienten inseguros en varios planos. En el orden militar respecto a Haití, en el orden operativo, en la inviabilidad de proyectos, por ser nuestro país tan escasamente poblado y tan pobre, en fin, y finalmente el proyecto anexionista o proteccionista trata de ser de manera desesperada impuesto por Tomás Bobadilla y Pedro Santana. Viene la ruptura conocida, la protesta de Duarte ante el discurso de Bobadilla en mayo de 1844, escasos meses de la ruptura con Haití, en momentos en que ya las tropas haitianas habían abandonado el territorio dominicano, en momentos en que el presidente recién designado de Haití planteó una fórmula de convivencia de hecho con los dominicanos que fue rechazada por la Junta Central Gubernativa. No obstante todo ello, se persistió en la idea anexionista, generando la escisión, generando el conato de la guerra civil y manifestando en realidad la diversidad de pareceres. Detrás de esto, como ha sido propio de la historia nacional nuestra, estuvo la mano de una potencia, en este caso de Francia, atizando los conflictos y imponiendo soluciones al Estado dominicano. La amenaza del cónsul francés en Santo Domingo, Saint-Rémy, plantea
una situación grave, crítica para los defensores de la independencia absoluta, una hegemonía conservadora, el cese de la resistencia ante la imposición de este proyecto, que termina imponiéndose, no obstante, las resistencias importantes que se manifiestan en lo que el cónsul francés en su correspondencia, otro elemento poco conocido hasta su publicación por Emilio Rodríguez de Morici, califica de, primero, partido negro, es decir, partido popular. Y tenía sentido hablar de eso, puesto que el hecho duartista, no hemos entrado en este sentido, integró la porción burguesa y la porción popular en el plan del golpe del 27 de febrero. El cónsul también alude al Partido del Norte como los factores enemigos de la supremacía de Francia. La correspondencia que se conoce, documentación diversa, muestra que en las ciudades del norte, Santiago sobre todo, se planteó un fuerte diferendo respecto a los planes anexionistas. Es decir, un movimiento que llevó a la proclamación de Duarte, deliberadamente como hecho beligerante, a la presidencia de la República, su proclamación como presidente, y todo lo cual terminó en la imposición del bando conservador. Yo quisiera concluir en el sentido de que este desenlace del 27 de febrero, a escasos meses, que termina ratificándose en la ocupación de la ciudad de Santo Domingo por la tropa de Pedro Santana, comandada por Pedro Santana, el 12 de julio de 1844, después de apenas un mes de dominio de la Junta exclusiva de los Trinitarios, cuando se abren las hostilidades entre estos dos sectores confrontados, no implicó el desconocimiento de la idea nacional. De manera que, a pesar de la hegemonía de los conservadores, en realidad vamos a asistir al hecho de que la persistencia de la existencia del Estado obedeció a la idea de una unidad nacional. Pedro Santana no pudo gobernar, no quiso y no pudo, al margen de los propios trinitarios. Excluyó a Duarte deliberadamente como el factor peligroso, pero intentó ganarse a prácticamente todos los restantes, y quienes no aceptaron fueron expulsados del país junto con Duarte. Sánchez incluso estuvo, creo que 3 días, en la Junta Central Gubernativa presidida por Santana. Terminó no aceptando esta imposición de exclusión de Duarte y también fue expulsado. Pero figuras descollantes de este proceso, entre las cuales debemos destacar a los generales Joaquín Puello y Manuel Jiménez, se integraron al orden de Santana, lo que implicaba que en realidad se tornaban garantes de la persistencia del Estado Dominicano, en una relación de hecho, que podía encubrir muchas realidades, pero que expresaba una actitud fundamental compartida por la generalidad de los dominicanos. En ese sentido es que el 27 de febrero constituye una fecha central, una fecha irreversible en que la existencia del Estado expresa una realidad profunda, una realidad que no pudo ser superada ni siquiera por un intento anexionista de tanta fuerza, de tanta consistencia, como el que propuso Pedro Santana en marzo de 1861. No fue posible, y por esto, aunque la independencia del país comenzó en 1821, en realidad el Estado Dominicano se tornó en una realidad irreversible, constante hasta el presente, salvo estos momentos de eclipse de la soberanía nacional, muy cuestionado, siempre dentro de esta tendencia de largo plazo de afirmación del hecho nacional, hasta el presente. De manera que el sentido de nación que nos provee claves de la existencia de los dominicanos
remite a la comprensión como antecedente auspicioso del 27 de febrero. Muchas gracias. Luego de esta magnífica intervención, un gran colofón para esta sesión solemne, permítanme invitarles a la próxima sesión de la Academia, el miércoles 28, la sede de la Academia, la conferencia del gobierno de Ramón Cáceres y la construcción de la modernidad, por el licenciado Dante Ortiz Núñez, que es miembro correspondiente de la Academia. Al agradecer la presencia de los miembros de número, en gran número esta noche, de los miembros correspondientes, colaboradores, amigos de la Academia, como el licenciado Diomedes Núñez, director de la Biblioteca Nacional, que está con nosotros acompañándonos, los invitamos inmediatamente a un brindis que tendremos en el Salón Contiguo para conmemorar ya de manera festiva el hecho de la realidad que es la independencia nacional. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima sesión de la Academia Dominicana. Muchas gracias.